Estimados alumnos, les saluda el profesor Bernardino Salvador Rojas, encargado de desarrollar el curso de Laboratorio de Dinámica de Fluidos. Como ustedes saben, ustedes están organizados en el grupo 4 de laboratorio y su horario está definido para los miércoles de 15 a 17 horas. Como hoy, en nuestra primera reunión, vamos a ver aspectos generales relacionados al curso, lo que antes se llamaba como clase inaugural. Muy bien. Entonces, primeramente, les quiero presentar el contenido del curso que vamos a desarrollar. En este cuadro está organizado la primera columna, los temas que ustedes tocan en su curso de teoría de mecánica de fluidos básica. Entonces, son 5 temas. En la segunda columna están los experimentos que vamos a desarrollar en cada tema. En la tercera columna están los equipos que vamos a usar para desarrollar cada uno de los experimentos. Por ejemplo, para desarrollar el tema de cinemática de fluidos, vamos a realizar 3 experimentos. Primero de ellos, métodos de descripción de movimiento de fluidos, que vamos a realizar usando el canal de pendiente variable. Luego, el experimento de visualización de un campo de flujo, vamos a hacer sea con el módulo multipropósito o con el aparato de Helle-Shaw. Y el tercer experimento sobre cinemática de fluidos es la clasificación de flujo de fluidos, es decir, flujo laminar y flujo turbulento. Esto lo vamos a desarrollar con el equipo denominado equipo de demostración de experimentos regulares. Bien, como están viendo, se han considerado 13 experimentos y como nuestra sesión es semanal, entonces se hace un experimento por semana. Entonces, está diseñado para 13 semanas. Y teniendo en cuenta que el semestre académico dura 16 semanas, nuestro cronograma está ajustado. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en cumplir, ¿no?, en cada una de nuestras reuniones semanales. Bien, dicho esto, vamos a pasar a repasar lo que es un experimento de laboratorio. Esto ustedes ya lo saben porque han llevado muchos laboratorios, en los cursos de física, los cursos de química y tal vez en otros cursos. Entonces, en cada uno de ellos, obviamente, han visto, ¿no?, cada una de estas etapas, que aquí le he organizado como fases de una práctica de laboratorio. Entonces, una práctica de laboratorio se desarrolla pues en estas 3 fases. La primera es la observación y toma de datos. En esta fase ustedes arman o montan los equipos de laboratorio, luego los hacen funcionar y toman los datos. Y luego pasan ya a la fase de análisis y procesamiento de datos. Entonces, esto ya lo pueden hacer en la tranquilidad de un aula de clase o en sus domicilios. Entonces, organizan los datos en cuadros, gráficas, etcétera, etcétera, que va a servir para poner en su informe. Y el informe es la tercera fase del experimento de laboratorio. Y como ven, es la fase final, lo que se dice como el producto final de cada experimento es el informe. Por tanto, hay que elaborar el informe con sumo cuidado. Entonces, para eso es lo que les he presentado aquí, las características que debe tener un informe de laboratorio. Pero empezamos preguntándonos, ¿qué es un informe de laboratorio? Un informe de laboratorio o informe de cualquier trabajo de investigación es un documento que comunica un resultado obtenido, es decir, es un medio de comunicación entre el investigador y los interesados en el tema. En nuestro caso,
va a ser un documento de comunicación entre ustedes, que son los investigadores o los que hacen el experimento, y los interesados en el tema investigado. Y el primer interesado soy yo, porque yo voy a leer el documento que me van a enviar. Pero también este documento puede ser leído por sus compañeros de otros grupos, puede ser por estudiantes de otras universidades, etcétera, etcétera. Entonces, para que este documento sea eficaz, ¿no?, en la comunicación, debe estar redactado de una forma adecuada. Y entonces, los aspectos más importantes de un informe son los objetivos, el procedimiento y los resultados, es decir, las conclusiones. Entonces, eso lo podemos expresar mediante este párrafo que dice: el investigador debe indicar cuáles fueron los objetivos del trabajo, cómo se realizó y a qué conclusiones se llegó luego de finalizar el trabajo. Entonces, en resumen, el informe de laboratorio debe estar escrito de forma clara, considerando estas partes, con la finalidad de que la otra persona pueda, sin mucha dificultad, repetir la investigación. En este caso sería, si la investigación lo leen sus compañeros eh, de otras secciones que van a hacer luego del laboratorio, o por compañeros que quisieran continuar ese trabajo que ustedes ya han empezado, es decir, pueden ampliar cualquiera de los experimentos que ustedes ya han realizado. Entonces, para ello debe estar, pues, los resultados, el procedimiento seguido de una forma clara. Bien. Eh, ¿Cómo se prepara y se presenta un informe de laboratorio? Al respecto hay digamos, muchas opiniones, ¿no? De pronto, pues, su profesor de laboratorio de los cursos anteriores ha indicado de una manera, en la web han encontrado recomendaciones de otra, ¿no? Entonces, al respecto, existen muchas opiniones. Aquí les he tomado, digamos, lo que es lo que se estila en práctica común, digamos, ¿no? Entonces, un informe de laboratorio debe estar organizado en partes, ¿no? Por ejemplo, no debe faltar el título, debe tener un resumen, debe tener una introducción, la introducción teórica, y debe finalizar esta introducción con los objetivos. Luego debe haber una sección donde diga los equipos e instrumentos utilizados. Y también en esta parte debe estar el esquema del arreglo experimental, es decir, cómo están montados los equipos para desarrollar el experimento. Debe describir la metodología seguida, los resultados obtenidos, las discusiones y conclusiones, la literatura consultada o lo que se conoce como bibliografía. Y también puede tener anexos si es que ustedes consideran que hay alguna información que enriquece a su informe, ¿no?, pero que no es muy relevante, que puede ir en el cuerpo del informe, ¿no? Entonces, esa información pueden poner en anexos. Por ejemplo, en anexo están las fotografías, ¿no? Las fotografías siempre se ponen en anexo. Bien, entonces, eh, podía interpretarse, pues, ¿no?, de que en vista de que el informe de laboratorio tiene muchas partes, entonces podía ser de pronto un documento muy extenso. Eso no es así. Un informe de laboratorio no debe ser muy extenso. Cada una de sus partes debe estar escrita de manera sucinta y precisa, evitando párrafos innecesarios, evitando palabreos, ¿ya? Por ejemplo, si un informe constara de 10 páginas, esas 10 páginas podrían estar organizadas de la siguiente manera. En la portada, donde está el título, incluyendo el resumen, debe estar en una hoja. La introducción debe estar
en otra hoja. Equipos e instrumentos en la siguiente hoja. Metodología en otra hoja. Resultados, que es la parte más extensa, ¿no? Donde están datos, gráficas, todas esas tablas, ¿no? Entonces, a lo más se puede organizar en 4 hojas. La discusión y conclusiones en una hoja y la bibliografía en otra hoja. Entonces, totalizan 10 páginas. Ahora, si alguien presenta un informe en menos de 10 páginas, va a ser muy bien recibido, ¿verdad? Va a ser analizado con detenimiento para ver cómo es que ha podido resumir, ¿no? Reduciendo la página. Pero para que cada uno de estos, digamos, partes del laboratorio sean desarrolladas de una forma adecuada, entonces van a leer una guía de preparación del informe que les voy a alcanzar. Bien, dicho eso, entonces pasamos a las indicaciones, ¿no? Que deben seguir para durante el desarrollo de nuestra práctica de laboratorio. Estas indicaciones los he reunido bajo el título de reglas de juego, que tal vez no sea un título apropiado, pero se entiende, ¿no? Estas reglas son las que nos va a servir para ponernos de acuerdo, para poder eh, de pronto evitar malos entendidos, ¿no? Evitar conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, la primera regla dice, la asistencia puntual a la práctica laboratoria es obligatoria, ¿no? Entonces, ustedes saben que en San Marcos nada es obligatorio, pero aquí les recomendamos que para la práctica laboratoria sí deben asistir obligatoriamente. Luego, se presentará el informe por cada práctica laboratorio asistida. Es decir, si asistieron a un laboratorio, pueden presentar el informe. Lo que no pueden ser lo contrario. Quiere presentar el informe sin haber asistido al laboratorio. Eso no está permitido. Luego, no habrá recuperación del laboratorio perdido. Si faltaron a un laboratorio, lamentablemente ya no pueden presentar su informe. Por cada informe se va a asignar una nota, es decir, el informe se califica y ahí tienen una nota en escala vigesimal. Si llegaron a presentar 13 informes, tendrían 13 notas. Y el promedio final va a ser pues la media aritmética de esas 13 notas. Entonces yo pienso que siguiendo estas reglas vamos a evitar llegar a escenas como están viendo al final de esta lámina. Bien, yo creo que es suficiente por esta reunión y cualquier aspecto ya estaremos aclarando cuando desarrollamos cada uno de los experimentos. Muchas gracias.